Buenas tardes, Dios te bendiga, gente de mi Señor, pueblo hermoso, porque la gente del Señor pues es una gente hermosa, sea chiquita, grande, como sea, son hermosos, pues somos del Señor y estamos cubiertos por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Así que hoy estamos aquí pues celebrando que fuimos alcanzados por la gracia y por el amor del Señor y estamos en los caminos del Señor. Nuestra relación con Dios fue restaurada a través de el sacrificio de Jesús que nosotros aceptamos como nuestro Señor. Entonces estamos celebrando, estamos contentos. En medio de las circunstancias que vivimos, en medio de la pandemia, estamos contentos que Jesús es el Señor de nuestras vidas y que en Él hay esperanza. Así que allí donde usted está, yo le invito, ¿verdad?, a inclinar su rostro, y yo sé que usted está adorando, hemos oído la oración de cada uno de los hermanos y damos gracias al Señor por eso, pero tómese unos minutos y vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos y en medio de nosotros, hoy venimos delante de tu presencia para invocarte a ti, Señor, al único y verdadero Dios. Hoy te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, nos humillamos ante ti y hoy queremos oír tu voz, Señor, tu voz. En medio de todo esto queremos oír tu voz. Abre los cielos, Señor, aún más. Llena cada lugar donde está cada hermano conectándose, Señor, y sé tú ministrando a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Queremos oír tu voz, voz de Dios y no voz de hombre, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Habla a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, yo me quito para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de servirte, Señor, en este tiempo, para tu gente tan especial, para las personas que tú llamas, que son el oro tuyo, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bueno, amado, hoy allí donde usted está, quiero que se disponga a oír lo que el Señor tiene para usted en este día. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama saetas que dan vida. Saetas que dan vida. Cuando usted habla de saetas, entonces usted se imagina que una flecha. Que cuando sale para dar vida. Y así nos llamó el Señor a nosotros. Pero vivimos en un tiempo de crisis, en un tiempo fuerte, que muchas veces no damos vida en la manera que nos conducimos, pero somos saetas llamadas a dar vida, saetas que dan vidas. ¿Y cómo dar vida en medio de la crisis? En medio de la crisis hay una premisa que usted y yo tenemos que tener presente, aun si nos toca guerrear. Y lo dice la palabra del Señor allí en el Salmo, dice: estar quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Somos llamados a estar quietos, en medio de cualquier circunstancia. O sea, estamos en crisis, somos llamados a mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No somos llamados a nosotros entrar a gritar, pues, como mucha gente lo hace, a desesperarnos. No, entonces el Salmo 46, versículos 10 y 11, nos los dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Señor nos está diciendo en la palabra que Él será exaltado en nuestra nación, pero también en todas las naciones, en toda la tierra. Y el que será exaltado, el que es Dios, Él está con nosotros y Él es nuestro estandarte, Él va delante de nosotros. Entonces, si el Señor está con nosotros, en medio de la crisis, en medio de las malas noticias, en medio de los malos diagnósticos, somos llamados a estar quietos,
a estar quietos en medio de cualquiera de estas situaciones. Somos llamados a mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual el Señor nos dio en medio de todo esto que estamos pasando. No le estoy diciendo que usted elimine las circunstancias y diga, hago como que no veo. No, usted sí ve lo que está pasando, pero nosotros en medio de la crisis no somos llamados a que se nos olvide quiénes somos. Somos llamados a ser saetas que da vida. Somos llamados que cuando nosotros accionemos, nuestras acciones produzcan vida. Aún en medio de la crisis, pastor, aún en medio de la crisis. Y vamos a ir entendiendo un poquito más de cómo nos toca a nosotros dar vida. ¿Cómo es esto de saetas que da vida? La palabra del Señor dice en Génesis 1, del 1 al 3, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hemos leído allí, ¿verdad?, en el Salmo 46, con que iniciamos, porque la palabra es lo que nos da vida a nosotros, lo que nos vivifica, la palabra del Señor. Y el Señor lo decía: escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que hay vida. Y es allí donde hay vida. Y el mismo Señor decía: vivifícame. En su oración decía: vivifícame por tu palabra es vida. Entonces, la palabra es la que nos da vida. Y leíamos que el Señor nos dice: mire, quédense quietos, porque yo estoy con ustedes. Yo he dicho que seré exaltado en las naciones, en la tierra, y yo soy su escudo, su sello soy yo. El que va a ser exaltado, el que tiene control de todas las cosas, ese soy yo, Dios. Y cuando hablamos de Dios, nos vamos al inicio de la Biblia, donde dice que el Señor fue el que creó los cielos y la tierra. Ese Dios que nos está hablando hoy, que nos dice estar quietos y sepan que yo soy Dios, es el que creó los cielos y la tierra. Y Él fue el que dijo y fue hecho, el que ordenó y existió. Ese fue el Señor, el Dios que nos dice hoy, en medio de la crisis, en medio de las malas noticias, en medio de las necesidades, nos dice estar quietos y sepan que yo soy Dios. El que nos lo está diciendo no es uno más del montón, hermano. Nos lo está diciendo el que hizo los cielos y la tierra, el que dijo y fue hecho, el que ordenó y existió, como dice la palabra del Señor. Entonces vemos que el mismo Dios busca la manera, Él tiene su manera de comunicarse con nosotros. Y Él habla, el Señor habla. Y si estamos oyendo esta prédica, ya ustedes saben cómo Dios habla, a través de la palabra, a través de algún sueño en el cual Dios, no todos los sueños son de Dios, pero hay sueños donde Dios interviene y habla a nuestras vidas, a través de una visión, a través de un profeta. Dios habla. Y el Señor, los únicos que tienen esa facultad de hablar somos los humanos. Entonces, el hablar es el medio de comunicación. Y también es un instrumento para nosotros poder expresar nuestra manera de pensar. Y aparte de expresar, también nos permite aclarar nuestro propio pensar. Porque cuando yo tengo un poco de pensamientos locos, entonces yo voy a hablar. Yo necesito aclararme antes de yo hablar. Porque si tengo un poco de pensamientos locos y empiezo a hablar con todos esos pensamientos que no tienen orden, lo que va a venir sobre mi vida es confusión. Entonces, si tengo un poco de pensamientos locos, yo necesito, como lo que yo digo, enfriarse, quedarme tranquila y ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero expresar? O sea, que el hablar me permite a mí tener la capacidad de aclarar mi propio modo de pensar. Y la palabra del Señor dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y fíjense que lo que estamos viendo de entrada es que el Señor ordenó y existió. Y el Señor creó todas las cosas por su palabra. Entonces, el ser humano, tenemos esa capacidad ¿de qué? De comunicarnos, de hablar. Pero en esas conversaciones que nosotros mantenemos a diario,
hay momentos donde no estamos expresando nada. Nuestras palabras son muy simples, que no dicen nada. Hay momentos que uno, wow, se queda como que frío. Pero hay momentos donde usted va hablando más y más y más. Y de repente se consiguió diciendo cosas que no son. De repente dijo una palabra que está irritando a la otra persona. Y de repente no es una sola palabra, sino son 2, 3 palabras. Y cuando son muchas palabras, y la Biblia misma nos los aclara. En Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, somos llamados a comunicarnos a través de lo que hablamos. Tenemos que comunicarnos, tenemos que relacionarnos. Los seres humanos somos gente de relación, somos seres sociales. Vamos a comunicarnos, pero tenemos que tener muy presente que en las muchas palabras no falta el pecado y podemos terminar irritando a esa persona. Por eso nos dice la palabra misma que tenemos que refrenar nuestros labios, y eso es ser prudente. Cuando nosotros decimos una palabra que irrita a la persona, eso va a traer una reacción. Y quizá la otra persona se queda callada y dice: uy, ¿qué le pasó a la hermana que me está diciendo esto? ¿Qué le pasó al hermano? Y se enfría y se mantiene quieto. Pero de repente le viene y le suelta la otra palabra que le vuelve a irritar. ¿Y qué va a pasar? Esa persona está siendo afectada. Usted va a seguir hablando inspirado, bueno, sí, yo voy hablando porque yo lo voy a expresar, y como dice la palabra del Señor, que el necio haya placer en que su corazón sea descubierto. Más el sabio no, el sabio piensa lo que va a decir primero. Pero el necio dice: no, tengo que decirlo porque tengo que decirlo, es que tengo que hablarlo, es que lo tenía aquí en el cuello, es que tenía que decirlo, es que lo tenía atravesado. Entonces, si uno reacciona así, la otra persona va a reaccionar también. Y se va a ocurrir una situación, ¿verdad?, de choque, que si no nos detenemos, pasamos a la violencia de la irritabilidad, pasamos a la violencia verbal, y de allí puede pasar cualquier cosa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, porque hay autoridad en nuestras palabras. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y la palabra del Señor dice que el Señor dijo y fue hecho. Ahora bien, si yo con mis palabras estoy irritando, eso va a traer una respuesta. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Santiago 3:5 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que le gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué nos está diciendo allí? Que bueno, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque lo que yo hablo puede incendiar un fuego, hermano. Podemos de repente conseguirnos en tremendo problema, y uno dice: bueno, Dios mío, ¿y por qué hablé más? ¿Por qué hablé más? Y dice: wow, Señor, hablé de más. Y nos conseguimos en tremendo lío. Entonces, si vemos esas naves, que usted ve un avión, lo que dirige el avión y lo que controla todo el avión no son las alas. Si usted ve el motor del avión y ve todo en comparación con todo el tamaño del motor del avión, usted se da cuenta que, bueno, no es tan grande, pero controla todo el avión. Así las naves que atraviesan los océanos. Así también la lengua, fíjese, es pequeña, pero si nosotros no le ponemos límites y no trabajamos en conjunto con el Señor para que nos dé boca de sabio, terminamos siendo necios, hermano, hablando, y en vez de ser saeta, queda vida, porque la palabra del Señor dice que el Señor dijo y fue hecho. Dijo: hágase la luz, y hizo la luz. Y más adelante vamos a ver en la Biblia donde dice que todas las cosas que el Señor hizo fueron buenas. Eso es ser una saeta de vida. Que lo que hagamos sea bueno. Que lo que hagamos sea bueno. Entonces es muy importante lo que nosotros hablamos. Las palabras que decimos son muy importantes.
Y hay una relación estrecha, muy estrecha, entre las palabras que decimos y lo que nos sucede en la vida. Y la Biblia nos los dice, allí en Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. O sea, tenemos que poner freno en nuestra boca y pedirle al Señor: Señor, ayúdame, porque yo puedo dar vida o puedo dar muerte. Y yo misma puedo sentenciar sobre mi vida o muerte. Y allí nosotros debemos estar allí velando, porque Dios ha dado autoridad a nuestras palabras. Fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él dijo y fue hecho. Él ordenó y existió. O sea, hay autoridad en nuestras palabras, pero somos llamados a edificar. Nosotros no somos llamados, hermanos, a andar por allí diciendo lo que nos parezca, hablando y haciendo tantos desastres con la palabra del Señor, perdón, con nuestras palabras, con las palabras, esa capacidad que Dios nos dio de expresarnos. No, el Señor ha puesto autoridad en nuestras palabras, en nuestra boca, y nosotros tenemos que someternos a nuestro Señor para nosotros hablar cosas que den vida. Fíjense lo que dice en Jeremías 1:10, dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, nuestras palabras pueden arrancar, pueden destruir, pueden arruinar, pueden derribar, pero también pueden edificar y pueden plantar. Y cuando hablamos de estos 4 puntos, arrancar, destruir, arruinar y derribar, esto es conforme a la voluntad del Señor, que ya eso es ejercer autoridad, pero eso debe estar alineado a lo que el Señor dice, no que usted va a estar usando la palabra como a usted le parece. Y dice también que nos dio autoridad para edificar y para plantar. Pero hoy el Señor quiere que nosotros seamos esas saetas que dan vida, que como el Señor dijo, que ordenó y existió, así seamos nosotros, pero que lo que hablemos sean cosas que den vida. Que cuando yo ejerzo la autoridad, como me ha tocado muchas veces orar, cuando estamos intercediendo, Señor, y el que no se va a convertir, Señor, el que decidió no convertirse porque no le dio la gana, no porque no oyó el evangelio, no, sino porque él decidió entregar su corazón, porque hay un libre albedrío que tiene el ser humano, y el hombre decide, bueno, no, yo sí voy a hacer malo, y lo voy a hacer y no me importa, y que le prediquen, Señor, y que no hay manera de que esa persona, porque no quiere, Señor, entonces arrebátalo como un remolino, desarráigalo, Señor. Y el Señor ha puesto autoridad sobre nuestras palabras. Recientemente veía también de un adorador que una persona, porque esa persona es agresiva, vino y le dijo unas palabras groseras y lo ofendió, pero vino una sierva del Señor y dijo, bueno, pobrecita, pues, porque ahora es Dios con ella, porque se ha metido con un siervo del Señor, y el Señor va a pelear por él. Caramba, pero está diciendo las palabras duras. No, son realidades, son verdades. Pero en sus palabras no hubo el odio, sino más bien dijo, oye, pobrecita, porque lo que le viene, porque la palabra del Señor lo dice, que cuando alguien se mete con nosotros, dice, bueno, hay que pasar diversas pruebas, pero ay de aquel porque vienen las pruebas, dice la palabra del Señor. Mejor es que se amarre una piedra de molino en su cuello. Hay de aquellos que se meten con mis pequeñitos. Los procesos tenemos que pasarlo, hermano. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que son necesarias para que crezcamos, para que maduremos y todo eso. Pero el Señor va a pelear por nosotros. El Señor pelea por ti. El Señor pelea por tu familia. Pero tú ocúpate de ser una saeta que dé vida. Tú ocúpate de guardarte para tu Señor. Tú ocúpate de someterte a tu Señor, y el Señor va a llenar tu boca. Y cuando tú tengas que hablar, no vas a estar hablando como hablábamos inicialmente, pues, que hablamos y no me importa. Yo voy a decir lo que siento, como lo pienso, no me importa. Y sigo diciendo. No, así. Sino, yo voy a orar a mi Señor, y mi Señor va a llenar mi boca, y yo voy a hablar.
Y aún esas palabras que el Señor me lleve a decir, que sea para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, aún cuando yo ejecute esas palabras, van a dar vida. Porque yo voy a arrancar lo que el Señor está diciendo que arranque, lo que es malo. Yo voy a arruinar lo que el Señor me está diciendo, mira, no dejes que prospere eso. Eso es otra cosa. Pero no voy a estar haciendo las cosas en mi carne, porque para nada va a ayudar. Sino antes bien, va a traer destrucción, aún para mi propia vida y mi descendencia. La Biblia nos dice que la lengua tiene poder y es un miembro pequeño, pero con mucho poder. Y con nuestras palabras nosotros podemos edificar, podemos destruir, podemos arrancar, desarraigar, o podemos sanar, herir, o bendecir, o maldecir, dar vida o matar. Con nuestras palabras, fíjese, edificar, podemos lo contrario, destruir, desarraigar, arruinar. Podemos sanar o podemos herir. Podemos bendecir o lo contrario, maldecir. Podemos dar vida o podemos matar. Entonces tenemos que entender que usted y yo hemos sido llamados a ser saetas que dan vida. Saetas que dan vida. Aun cuando vamos a ejecutar nuestra autoridad para desarraigar, para destruir, como dice Jeremías, debe ser direccionado por el Señor. Entonces nos dice la palabra de Dios en Proverbios 10:11a, dice, manantial de vida es la boca del justo. O sea, manantial que son aguas que corren, limpias, abundantes, manantial de vida. Es lo que debe salir por nuestra boca, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a hablar usted? Usted va a hablar de lo que hay en su corazón en medio de la crisis, que ya estamos en crisis, que ya cuando hay una mala noticia ya la hay. Usted, aún cuando hay que dar las malas noticias, usted tiene que pedirle al Señor esa mesura en la capacidad de decir las cosas y que la gente la pueda recibir, que hay esa gracia del Señor. Entonces, el Señor nos llama a ser saetas que den vida, saetas que edifican, que cuando salga esa palabra de nuestra boca, que cuando nos expresemos lo que salga es vida. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 16:24, dice, panar de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¡Qué hermoso! Cuando alguien quiere oírle, dice, wow, vamos a ver qué es lo que la hermana dice. Wow, y uno aprende, porque cuando estamos conectados con los cielos, uno le están hablando y uno sabe que es Dios quien está hablando y uno está allí recibiendo, está siendo alimentado, fortalecido, se está llenando. Si usted forma parte de esa florecita que se está secando, entonces cuando viene alguien y le da una palabra de vida, entonces usted empieza a reverdecer. Entonces usted y yo somos ser parte de esos que dan vida a esa florecita. Y la palabra del Señor nos dice allí, en Proverbios 15:4, dice, la lengua apacible es árbol de vida. Pastora, y entonces usted nunca va. No, uno ora y ora hasta tener quietud en su alma. Hay situaciones difíciles, las hay, hermano. Claro que las hay. En momentos de crisis, si está en crisis porque usted perdió el control. Y si usted lo perdió, sepa que Dios está en control. El problema está que cuando estamos en crisis, se nos olvida que Dios está en control. Y por eso iniciamos con ese texto en el cual hablamos en el Salmo 46, donde el Señor nos decía que estuviéramos quietos. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Que yo seré exaltado entre las naciones, exaltado en la tierra. Porque yo soy el Señor de los ejércitos, yo estoy con usted, y yo soy su baluarte. Su baluarte no es cualquiera, sino es el Dios de Jacob, el que creó todas las cosas. En momentos de crisis necesitamos tener esto claro. Necesitamos estar fundamentados allí para no empezar a hablar tantas cosas que lo que hacen en vez de edificar, en vez de dar vida, terminan de establecer la muerte, el conflicto. O empezamos a hablar como hablábamos inicialmente, que lo que hacemos es irritar a otros y seguimos hablando porque es que tenemos que decirlo, porque no lo soportamos, y entonces empieza de esa irritabilidad que se está creando en la conversación, empezamos a entrar ya que a una violencia verbal
porque de violencia verbal a violencia física es poco. Entonces, no puede haber peleas si los dos no están de acuerdo. Alguien le puede atacar a usted. Si usted mantiene su dominio propio, hasta allí llegó el asunto. Hasta allí llegó el asunto. Yo recuerdo meses atrás que tengo unos vecinos que son una maravilla, pues, y hemos orado por ellos, hemos procurado el acercamiento. Son gente muy conflictiva, gente que viene de otros lugares en peligro su vida, pues, porque son gente mala conducta, y ellos saben que lo son y se jactan de eso, de que ellos son así, pues. Y en un momento de eso, por maldad, le subían el volumen al sonido, y eran las 12 de la noche, y en eso yo le acerqué al vecino y le dije que por favor me hiciera el favor de bajarle un poco el sonido a eso. Y él me quedó viendo y se sonrió, y de repente volteó. Mire, él no me pegó porque Dios no permitió que él me pegara. Y él gritaba tanto y trataba como, movía los brazos como tratando de, si yo me le acercaba. Pero en ese momento yo estuve tan fría, hermano, que yo le estuve hablando y dije, pero porque usted me habla así, si yo no le estoy gritando a usted. No, bueno, chica, ¿sabes qué? Hasta me faltó el respeto con las palabras. Pero yo no le estoy gritando a usted. ¿Qué es lo que le pasa? Porque usted tiene que ponerse así. Y hablaba con la vecina, pues que yo la conozco. Pero estaban ellos, gente que estaba libando alcohol, y fue un tiempo fuerte. Y un vecino que estaba viendo, días después me estuvo hablando conmigo y me dijo, me dice, yo te vi y estaba sorprendido. ¿Tú tenías miedo? Yo le digo, no. Es que yo no estaba bajo los efectos del alcohol, sino ellos. Pero yo entendí en ese momento que no podía hacer como que nada está pasando, porque todos lo estaban haciendo ellos a propósito. Y ya he orado bastante, hasta que le dije. Entonces yo no podía ponerme violento como ellos, porque yo estaba clara en lo que estaba haciendo. Entonces, si yo me pongo como ellos, hubiésemos terminado en agresión, porque ya la persona estaba así. Entonces la palabra del Señor nos lleva a tener dominio propio, o sea, a someternos al Señor, porque nosotros no estamos solos. La gente se levanta contra nosotros. ¿Usted cree que la gente que se levanta con nosotros hay que tener misericordia? Porque Dios va a pelear por nosotros. Dios pelea por sus hijos. Y alguien me decía, ¿cómo voy a orar por esas personas? Yo decía, bueno, Señor, conviértelos. Me dijo, no se van a convertir. Yo creo que usted debe orar es por juicio. Y yo oré al Señor y sentí eso. Señor, te pido, Padre, que seas tú haciéndolo libre de eso que los controla. Pero si ellos no se van a convertir, desarráyalo, Señor. Desarráyalo ya y quítalo y cambia esta historia. No solamente por mí, sino por tanta gente. Entonces, tenemos que ser saetas que dan vida, gente alineada con el Señor. Porque si usted no se enfoca en lo que el Señor dice ahí, que Él será exaltado en las naciones, en la tierra, y que Él es su estandarte, Él es su baluarte, Él es ese sello sobre su vida, Él es ese escudo que lo defiende. Entonces usted termina como esa gente, gritando, cayéndose a golpes, diciendo tantas cosas. Y la palabra del Señor me dice, en Proverbios 16:24, panar de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Porque entonces usted está en crisis, o alguien está en crisis, y usted viene cuando le habla con tanta rabia que lo que hace es irritarlo más. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame boca de sabio, dame boca de sabio. Póngase su mano ahí en su boca y dígale, Señor, dame boca de sabio. Para yo realmente para que realmente mis palabras sean suavidad al alma y medicina para los huesos. Para que usted no sea un instrumento del Señor. Pero usted no puede ser. Imagínese que usted, véase usted como que usted es un avión y que toda esa estructura la controla es su lengua. Y que cuando usted empezó a hablar, ya usted se metió en tremendo conflicto y chocó y se estrelló y murió. Entonces no, hermano,
Somos llamados a ser saetas que dan vida. Y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 15, 4a, dice, la lengua apacible es algo de vida. Hay veces nosotros nos desentonamos tanto, sobre todo cuando estamos en crisis. En estos días atrás yo hablaba con alguien y tenía mucha molestia porque había mucha injusticia en lo que estaba pasando en ese momento. Y yo hablé una cosa, dije otra cosa y después dije, bueno, mira, no voy a seguir hablando, mejor voy a orar para no botar más amargura. Y oré al Señor y dije, Señor, yo perdono y pido perdón, Señor. Porque si no vamos a terminar hablando, ¿qué? Destrucción. Y hay que tener misericordia, porque la gente que se la hace usted, si usted es un hijo, una hija del Señor, Dios mismo, Él es nuestro baluarte, hermano. Él es quien pelea por nosotros. El Señor es quien nos defiende, Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez y Él pelea por cada uno de nosotros. Entonces, las palabras que usted y yo hablamos pueden traer alivio a la persona, pueden impartir ánimo, consuelo, aliento, sanidad, restauración, bendición, vida. Todo eso es a través de sus palabras. Usted puede estar orando por alguien y darle vida a esa persona. Visitamos a una persona que estaba enferma y esa persona después daba testimonio y decía, es que me gusta que me visite porque ora por mí y cuando oro por mí yo me siento bien. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos estamos expresando, porque es a través, ¿verdad?, de nuestras palabras, de lo que nosotros hablamos, que expresamos lo que está en nuestros pensamientos. En nuestro habla, donde reside, nuestra habla reside en el sentimiento, y el sentimiento es personal. O sea, yo voy a hablar de lo que yo estoy sintiendo. Es muy individual, o sea, es muy personal, o sea, es mío. Nosotros cuando nos expresamos en forma personal. Y esos sentimientos que hay en mí se van a manifestar a través de esas palabras. O sea, se individualizan a través de esas palabras. Y vamos a terminar hablando de una manera conforme a lo que sintamos. Por eso dice la abundancia del corazón habla la boca. O sea, hablamos de lo que yo estoy sintiendo. Pero necesitamos, ¿verdad?, ser purificados para ser objetivos. Que el Señor nos limpie todas esas heridas, toda esa amargura, todo ese resentimiento, que el Señor sea ministrando para que podamos ser, ¿verdad?, esas saetas que da vida. Amén. Que no seamos gente como que sí, wow, Señor, no lo veo más nada. Y soy cristiano y tengo 100 años en el Señor destruyendo, chocando a todo el mundo y chocando mi propia vida. Entonces, hay 4 mal usos que nosotros podemos darle a la palabra. A la palabra del Señor, pero también a sus palabras naturales. O sea, usted le da un mal uso a la palabra, a lo que usted habla, cuando usted la usa para condenar a las personas o para manipular a las personas. Eso es un mal uso. Usted no tiene que manipular a nadie. O usted lo usa para engañar a la persona. O para excusar a las personas de sus responsabilidades. Son 4 mal usos que se le dan a la palabra, a lo que se habla. No, déjame aquí manipular esto para que esto se me dé de esta manera. Déjame engañarlos. No, vamos a excusarlo y bueno, y ahí no, todo eso es pura mentira. Todo eso es falso. Entonces cuando lo que hablamos, su trasfondo es de falsedad, le estamos dando un mal uso a la palabra del Señor, a esa autoridad que el Señor le dio a usted para hablar. Por eso dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y el Señor escudriña
nuestros corazones, nuestros pensamientos, la intención de nuestros corazones. El Señor escudriña todo eso, que lo expresamos a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios debe ser nuestro lenguaje diario, hermano. Tenemos que desaprender esa manera como aprendimos a hablar y aprender a hablar conforme a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es agua que va a purificar nuestra vida. O sea, cuando usted habla conforme a la palabra del Señor, esa palabra va a purificar su vida, va a purificar la vida de otro, va a limpiarle de impureza, va a renovar esos depósitos en nuestros corazones. Cuando usted habla la palabra, esa palabra que es agua pura y bendecida que va a pasar, se va acumulando. Y la va a tener ahí disponible para usted usarlo en el momento que usted lo necesite. Por eso usted debe escudriñar la palabra del Señor, para que usted desaprenda las cosas que usted aprendió que no eran. Usted aprendió a ser manipulador, aprendió a ser mentiroso, aprendió a estar condenando a todo el mundo. Ojo, la palabra ya condena. Cuando nosotros hacemos cosas malas, la palabra nos condena. O sea, que no es como la gente dice, ay, pastora, pero entonces nadie puede decir, no, sí, si nos sentamos a hablar y usted me dice, mire, he hecho esto, maté, asesiné, y digo, bueno, esto es lo que viene para su vida. Si usted no se arrepiente, porque la palabra del Señor dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que los encubre no prosperará. Entonces, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Ahora bien, si lo que nos llenamos son de malas palabras, de malos pensamientos, de negatividad, de maldición, ¿qué es lo que vamos a usar? Nuestros depósitos van a estar sucios, hermano. Por eso la Biblia nos lo dice, y recientemente lo he compartido en varias oportunidades, que tenemos que guardarnos de las malas conversaciones, porque las malas conversaciones van a corromper sus buenas costumbres. Si usted anda con gente mala y llega un momento que usted termina siendo malo, porque usted oyendo se está alimentando, aunque usted no, yo hago como que sin nada, pero tú estás resistiendo esos pensamientos que te están poniendo, tú estás resistiendo esa información, no la estás resistiendo, entonces te estás permitiendo que te alimenten con basura. Y cuando vas a ver, vas a salir de ti basura, porque esos pensamientos que en un momento están en tu mente van a descender a tu corazón. Y la palabra del Señor dice que tal cual son los pensamientos en el corazón del hombre, así es él, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué es lo que estás oyendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo te estás comportando? ¿En qué estás hablando en esos tiempos de crisis? Cuando eres llamado a ser una saeta de vida. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, compartió con sus discípulos y él decía que lo que contaminaba no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de ella. Que el Señor nos ayude, porque tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos del Señor, porque llenarnos de la palabra del Señor es llenarnos del Señor, es llenarnos de Él. Porque la palabra es el mismo Señor. Y purificar nuestras palabras con la palabra del Señor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4:29. Dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Y hay veces, teniendo tiempo en el Señor, hablamos con insensatez, con amargura, con ira, con tantas cosas que no son. Aquí voy a adelantar un poquito más para ya ir cerrando. ¿Okay? Entonces la palabra del Señor nos dice en Proverbios 18:21 que la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que nos decía la palabra anteriormente, que en las muchas palabras hay pecado. Y en ese pecado voy a irritar a los demás y voy a decir cosas que no tengo que decir. Entonces me dice la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos da vida, es la que nos direcciona, es la que nos purifica. Y ella nos dice en el Salmo 34, de 12 al 13, dice, si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Hablamos de otra manera de
de usar mala palabra, y hablamos que la base de ese mal uso era la falsedad. Y la palabra nos está diciendo aquí que tenemos que dejar, si queremos gozar de vida y ser felices, dejar de hablar mal de los demás y de andar diciendo mentiras. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Eclesiastés 10:12 nos dice: cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, o el necio, provoca su propia ruina. Hay veces que estudia a la gente y usted se queda así: ¿y por qué dijo eso? Y ya llega un momento que cuando usted lo voy a hablar, usted no lo quiere volver a hablar porque sabe que lo que habla es necedad. Entonces, con la palabra bendecimos o maldecimos. Lea allí en Santiago 3:9, dice: con nuestra lengua podemos bendecir y maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermano, esto no debe ser así. Y nos vuelve a decir: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude en todo esto. Porque es muy importante que nosotros seamos entendidos que nuestras palabras tienen poder. Tenemos que ver qué es lo que estamos hablando. Y hay una relación estrecha entre las palabras que decimos y lo que nos va a suceder en la vida. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude en todo este proceso, que el Señor nos ayude a hablar palabras que lleven alivio, ánimo, consuelo, sanidad, restauración, bendición y vida a las personas. Que seamos esos instrumentos del Señor para bendición. Y aún somos de bendición cuando somos dirigidos por Él y tenemos que desarraigar, destruir y derribar, porque Él nos está guiando. Pero que sea Él el que nos diría, no que usted hable lleno de rabia, de ira y hable necedad. Usted ha sido llamado a ser una saeta de vida en este tiempo. Usted ha sido llamado a dar vida. Usted ha sido llamado y a traer paz, nuevas fuerzas, aliento, esperanza, aún en los momentos duros, en los momentos que usted quisiera decir va a estar bien, pero es mentira que va a estar bien. El Señor va a poner la palabra en su boca, pero usted debe purificar su manera de hablar con la palabra de Dios. Así que allí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he entregado tu palabra, Señor, Padre, te pido que seas tú sellándola en la mente y en los corazones, Señor, que esta palabra, Señor, traiga vigor, traiga nueva fuerza, Señor, a mis hermanos, Padre. Señor, purifica su mente, sus corazones de toda contaminación, de todo lo que ha venido a ellos por lo que han oído, por lo que han visto, Señor, por lo que no han resistido, Señor. Purifica con tu palabra, Señor. Trae vida, Señor. Que ellos sean esos que edifican, Padre. Que ellos sean esa gente, Señor, Padre, que cuando sale la palabra de su boca, Señor, sean manjares, que sean bendición para otros, que produzcan alivio, ánimo, consuelo. Que cuando ellos abran su boca, no abran porque quieran que su corazón sea descubierto, sino porque quieran bendecir. Su boca sea abierta para bendecir. Señor, mira los que hablan y hablan en gran cantidad, Señor. Ayúdales a ser entendidos y tener siempre presente que en la multitud de palabras nos falta el pecado. Ayúdanos a poner allí, Señor, ponerle límite a eso, Señor, y poder controlar nuestra boca, así como las embarcaciones son controladas por un pequeño timón. Que nosotros podamos controlar nuestra lengua, Señor. Y así, Señor, controlar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, pongo a cada uno de mis hermanos y hermanas en tus manos, Señor, y te pido que sean esas saetas que dan vida para este tiempo. En medio de las crisis, en medio de las situaciones que ellos estén atravesando, sean saetas de vida, Señor. Que sus bocas, Señor, cuando se abran, sea para la vida. Y cuando sea el momento, Señor, de establecer un juicio, Señor, arrancar, destruir, desarraigar, sean directamente guiados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, por las veces que no hemos sido saetas que dan vida. Cuando las veces que nos ha tocado levantar, estamos derribando, Señor.
Perdónanos, Señor, y sé tú alumbrando los ojos del entendimiento de mis hermanas y hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendíceles, úsales en este tiempo como esas saetas que dan vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendigo y declaro sobre sus vidas que de aquí en adelante serán esas saetas que bendicen. Gente que da vida y que se ejercitarán en el uso de su autoridad conforme Dios le dirija. En el nombre de Jesús. Y el Señor llenará su boca y con su palabra el Señor purificará su manera de hablar para hacer esa boca de sabio que el Señor quiere que usted sea para este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, un fuerte abrazo. Les amo en el nombre de Jesús. Amén.